Hola y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy quiero hablarles del Fondo Verde del Clima. He anotado varios términos en la lista, espero que hayan tenido ocasión de leerlos y voy a empezar entonces el discurso ahora. Hola a todos y a todas. Seguramente, si yo les mencionara cosas como la COP26, el protocolo de Kioto, el CO2, el Acuerdo de París, probablemente todos aquí en la sala me podrían explicar qué es lo que estoy diciendo, aunque fuera de forma un poco aproximada. Sin embargo, el Fondo Verde del Clima es un instrumento que mucha gente no conoce y por eso quiero aprovechar la ocasión de hoy para explicarles un poco más a este respecto. ¿Qué es el Fondo Verde del Clima? Pues en pocas palabras es un mecanismo que tiene la ONU para ayudar a países en desarrollo a mitigar y a adaptarse al cambio climático. ¿Y cómo lo consigue? Pues financiando proyectos y programas de mitigación y de adaptación. Algunos se preguntarán cuándo se lanzó este famoso Fondo Verde del Clima. Fue en el año 2010, durante la 16ª Cumbre del Clima de Naciones Unidas. Y en noviembre de 2014 fue cuando tuvo la primera movilización de recursos. En esa fecha, 43 países decidieron comprometerse y contribuir un total de 10.200 millones de dólares estadounidenses. ¿Cuándo termina el Fondo Verde del Clima? Pues en principio no tiene fecha de caducidad. El fondo se apoya en una junta directiva que está formada por 24 miembros que se reúnen 3 veces al año para tomar decisiones. 12 de esos miembros son representantes de países desarrollados y los otros 12 de países en desarrollo. Además, el Fondo Verde del Clima tiene una secretaría, tiene también varias unidades independientes que supervisan temas de fraude y de corrupción, hacen tareas de seguimiento y hasta reciben quejas y ofrecen ayuda, aunque como ya sabemos, del dicho al hecho hay un trecho. También hay observadores en este fondo, son entidades externas acreditadas y hay, por último, un panel técnico independiente que consta de varios expertos internacionales. El Fondo Verde del Clima a nivel nacional tiene también autoridades nacionales designadas. Ellas sirven de enlace entre los países y el fondo en sí. Y luego están las famosas entidades acreditadas. En mi opinión, yo considero que estas entidades son la parte clave, más bien, del Fondo Verde del Clima. ¿Por qué? Pues porque presentan las propuestas de proyectos y programas para obtener el financiamiento y es a través de ellas que es posible acceder a estos recursos. Y estas entidades acreditadas pueden ser de todo tipo y pelaje, pueden ser públicas, privadas, pueden ser no gubernamentales, locales, nacionales, regionales o internacionales. El fondo, además, tiene 2 áreas de actuación principales que ya he apuntado al inicio, como son la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, pueden ser programas de energía de bajas emisiones o proyectos de ciudades inteligentes o de una mayor seguridad alimentaria. También hay iniciativas, por ejemplo, para crear ecosistemas más resilientes. Como no, existen instrumentos que el fondo pone a disposición para canalizar todos los recursos. Hay donaciones, como el propio nombre indica, hay garantías, que es un instrumento un poco más complicado de explicar. También hay préstamos y por último hay inversiones de capital. Como anécdota, puedo también comentar que existe una plataforma que se llama el GCF Watch y
que es una plataforma de información sobre el fondo liderada por organizaciones de la sociedad civil del sur global. Es una plataforma que permite que toda la información relacionada con el fondo se pueda sistematizar y además ofrece un mejor monitoreo de la sociedad civil a los proyectos y a los programas financiados. Aunque tanto ustedes como yo, todos en la sociedad civil, en el fondo también podemos involucrarnos en el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, exigiendo que los gobiernos cumplan con políticas del fondo, pues en cuanto a transparencia o derechos humanos, la inclusión, etc. Y para concluir esta primera parte, les diré que existen varias políticas que el fondo ha ido adoptando y que, digamos que guían al fondo a la hora de aceptar o rechazar propuestas, ¿no?, que recibe. Está la política de género. Y de hecho, el fondo incorporó una perspectiva de género desde el inicio de sus operaciones. O sea que dentro de la ONU, el Fondo Verde del Clima es un organismo bastante vanguardista. De hecho, uno de sus mandatos es integrar la igualdad de género a lo largo de todo el ciclo del proyecto financiado. También tiene una política social y ambiental, una política de divulgación de información y una política de pueblos indígenas que será el tema de mi siguiente discurso. Con esto acabo. Gracias.